Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal English to You. Mi nombre es Efren y hoy vamos a continuar con el curso de inglés para principiantes. En esta clase número 2 vamos a abordar el contenido relacionado con los meses del año, los colores, algunas ocupaciones, cómo saludar y presentar a las personas y por último dar una información personal, cómo dar información personal pero algo muy puntual. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte, mantén la campanita arriba para que puedas recibir las notificaciones de cuando tengamos listas nuestras próximas clases, ¿ok? Sin más preámbulo, comencemos. Meses del año, month of the year. La dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a pronunciar todo el vocabulario durante la clase y escribí en letras azules la manera como deberían leerla si estuviesen leyendo en español, o sea, escribí una pronunciación aproximada. January, January, February, February, March, March, April, April, May, May, June, June, July, July, August, August, September, September, October, October, November, November, December, December. ¿Ven? Estos son los meses del año. Lo bueno de que esto sea un video es que puedes regresar el video hasta esta parte de manera que puedas memorizar todo este vocabulario. Porque como lo he dicho en clases anteriores, el aprender inglés es una cuestión de memorizarse las cosas a fin de que nuestra fluidez sea cada día mejor. Porque cuando las personas hablan en inglés, algunas, ustedes se pueden dar cuenta que se detienen a pensar un momento y nos damos cuenta que están pensando o recordando cómo es que se dice en inglés una palabra que quieren decir, ¿ok? Entonces, memorizárselo es algo fundamental. Continuemos. Los colores, the colors. Fíjense acá, esta palabra TH, ven acá, un momento, ¿ok? Ajá. Esta palabra acá, esta combinación de palabras, de letras, la T y la H, tiene un sonido así, como la letra D, pero tiene como una vibración en la punta de la lengua, como si tuviésemos electricidad. Así, the colors, ¿ok? Golden, violet, violet, navy blue, navy blue, brown, brown, green, green, orange, orange, purple, purple, silver, silver, sky blue, sky blue, black, black, blue, blue, gray, gray, fuchsia, fuchsia, white, white, red, red, chestnut, chestnut, yellow, yellow, pink, pink. Estos han sido los colores. Vamos a ver lo siguiente, que sería ocupaciones. Algunas ocupaciones. Occupations. Fireman, fireman,
Policewoman. Policewoman. Airman. Airman. Businessman. Businessman. Farmer. Farmer. Nurse. Nurse. Pinner. Pinner. Football player. Football player. Reporter. Reporter. Coach. Coach. Chef. Chef. Secretary. Secretary. Engineer. Engineer. Photographer. Photographer. Astronaut. Astronaut. Soldier. Soldier. Estas han sido las ocupaciones. En la descripción del video voy a dejar un link para que puedas descargar un vocabulario un poco más extenso con respecto a las ocupaciones, ¿ok? Continuemos. Ahora aquí tenemos saludos y presentaciones. Cómo saludar y cómo presentar a las personas. Greetings and introductions. Greetings. Empecemos por las maneras de saludar. Las maneras de saludar son varias. Las más comunes son estas. Hello. Hi. Good morning. Good afternoon. Fíjense acá. Acá tenemos, ustedes me oyen que yo digo good afternoon y yo pronuncio, me oyen decir estas dos palabras juntas. Y eso ocurre porque la primera palabra, que en este caso es good, termina en una consonante y suena la consonante. Y la que sigue comienza en vocal. Por eso me oyen decir good afternoon y las pronuncio pegadas. Ese es un truquito que ayuda a que tengamos una fluidez, una fluidez mejor. ¿Ok? Continuemos. Good evening. Esta es una manera de decir buenas noches, pero como saludo. Hay una manera de decir buenas noches como despedida y la vamos a ver más adelante. Introduce yourself. ¿Cómo podemos presentarnos ante un desconocido? ¿Qué le podemos decir a una persona que estamos conociendo? Puede ser algo como esto. Hello, my name's Peter. Y la persona nos respondería algo similar a esto. Hi, I'm Alexandra, but everyone call me Alex. ¿Ok? Introduce someone. ¿Cómo presentamos nosotros, cómo presentamos a otra persona? Diríamos algo como esto. Alex, this is Emily. Emily, this is Alex. Vean acá que aquí vuelve a ocurrir lo que le acabo de decir. Recordando nuevamente que el sonido TH es algo como la D, pero con vibración. Y fíjense que yo digo this is Emily. Consonante, vocal, consonante, vocal. This is Emily. ¿Sí lo ven? Es algo que nos ayuda a hacer a que nuestra fluidez se vea mejor. Ok, ¿qué responderían las personas? Responderían algo como esto. Nice to meet you, Alex. Nice to meet you too. Say goodbye. ¿Cómo despedirnos? Well, it was nice to meeting you too. See you later. Bye. More ways to say goodbye. Otras maneras, más maneras para decir adiós. Goodbye. Take care. Good night. Good night es la que hacíamos referencia, yo le hacía referencia hace rato. See you tomorrow. Vean que aquí uno tiene dos R, tomorrow, pero no suena como en español que decimos R. Tomorrow es como si tuviésemos un lápiz acá y tratáramos de decir la R acá, como si tuviéramos un lápiz aquí,
debajo de nuestra lengua y tratáramos de hacer el sonido de la R, así, pero con algo aquí. Tomorrow, ¿ok? Continuemos. Información personal. Personal information. Como dije, algo muy puntual. What is your name? What is your name? My name is Victor. My name is Victor. I live in New York City. I live in New York City. I'm 38 years old. I'm 38 years old. I was born in 1981. I was born in 1981. My birthday is on May. My birthday is on May. I'm from USA. I'm from USA. Bueno, esto ha sido todo por esta clase y espero te haya gustado. Si te gustó, compártelo con tus amigos por las redes sociales. No olvides suscribirte, regálame un like y nos vemos en una próxima clase.